Buenas tardes, mi nombre es Karen Estefany Suárez Betancourt, código 1096-227-863 del curso de cálculo diferencial, y en esta tarde voy a presentarles dos ejercicios de aplicación sobre el tema de límites y continuidad. Dice el primero: en tiempo de pandemia, al aplicar la vacuna para disminuir la propagación del virus, dicha propagación se comporta de acuerdo con la siguiente función. Entonces tenemos que f de t es igual a 160 sobre 1 más Euler elevado a la t. Representa la cantidad de población contagiada en miles en un tiempo de t en semanas, lo que nos quiere decir que en esta función el t está representado en semanas. Dice la pregunta: ¿cuánta población estará contagiada a lo largo del tiempo? Entonces, como nos están expresando que la función o la respuesta como tal esté dada en una expresión a largo plazo, a largo tiempo, lo que quiere decir que t en semanas va a tender hacia infinito. No hay una fecha específica, sino que simplemente nos dice que va a ser a largo plazo. Esto quiere decir que t va a tender a infinito. Entonces tenemos que el límite donde t tiende a infinito es 160 sobre 1 más Euler elevado a la t. Al reemplazar la t por el infinito nos queda 160 sobre 1 más e elevado al infinito. Entonces, cuando elevamos un número al infinito, nos va a quedar como respuesta infinito. Aquí nos quedaría la función 160 sobre 1 más infinito, y cuando realizamos la suma de 1 más infinito nos va a dar infinito. Entonces nos va a quedar 160 sobre infinito. Recordemos que cuando un número está sobre infinito, nos va a dar 0. Y como nos dice la expresión que es a largo tiempo, entonces la idea es que a largo plazo 0 personas estén contagiadas. Esa sería nuestra respuesta. Como se está aplicando la vacuna, a largo plazo 0 personas estarán contagiadas. Aquí tenemos la expresión en GeoGebra, en donde nos da una verificación de que va a tender a 0, quiere decir que 0 personas estarían contagiadas a largo plazo. Segundo ejercicio. En un laboratorio se mide la temperatura de un objeto, la cual presenta cambios con el tiempo. Estos cambios se presentan en diferentes relaciones con respecto al tiempo. T en horas transcurrido dada por la siguiente función. Entonces aquí tenemos una función a Clausius, tenemos una función entre 0 y 12 de esta función, entre 12 y 15 de esta función, y entre 15 y 24 de esta función tenemos una función cuadrática y dos funciones lineales. Dice la pregunta: la función de la temperatura t de t es una función continua. Entonces aquí lo que nos están pidiendo es que determinemos si esta función es continua, es decir, si cuando termina aquí en este 12, seguido a esto va a iniciar de una vez esta función, y cuando termine en 15 va a continuar en esta tercera función. Entonces, para poder determinar si es una función continua, lo que tenemos que mirar es que cuando observemos este intervalo, vamos a comprobar si realmente esta función va a ser continua. Entonces tenemos aquí este valor de 12, que es donde está el límite de esas funciones. Nos tiene que dar igual tanto por la izquierda, es decir, esta primera función, como por la derecha, esta segunda función. Nos tiene que dar el mismo valor para determinar si es continuo. Entonces vamos a comprobarlo. Tenemos el límite en donde t tiende a 12 por la izquierda de esta primera función, y aquí la tenemos, y el límite en donde t tiende a 12 por la derecha. Entonces cuando viene por la derecha tenemos esta segunda función, vamos a reemplazarla en el valor de t. Entonces tenemos aquí la función expresada: límite en donde t tiende a 12 por la izquierda de t elevado al cuadrado menos 5t menos 1 igual al límite en donde t tiende por la derecha de 3t menos 5. Entonces lo que hacemos es reemplazar el valor de t, 12, aquí lo tenemos en ambas funciones. Si elevamos 12 al cuadrado nos da 144, menos 5 por 12 nos da 60, menos 1, y del lado derecho 3 por 12 nos da 36, menos 5. Al hacer la operación correspondiente, 144 menos 60 menos 1 nos da 83,
y 36 menos 5 nos da 31. Ya por este lado podemos definir que como no nos da un valor igual, vamos a poder decir que esa función en este aspecto, en este primer trozo, no es continua. Ahora vamos a hacer lo mismo con el valor de 15 para determinar si es continua, es decir, 15 cuando tiende por la izquierda, entonces utilizaríamos esta función, y 15 cuando tiende por la derecha, utilizaríamos esta función. Vamos a determinar si en ese punto si es continuo. Entonces tenemos el límite en donde t tiende a 15 por la izquierda, la función mencionada sería 3t menos 5, y el límite donde t tiende a 15 por la derecha, la función mencionada sería 32 menos 16 sobre 3 de t. Entonces reemplazamos la t por el valor indicado, que es 15, 3 por 15 menos 5, y de este lado 32 menos 16 tercios por 15. Hacemos la función correspondiente, 3 por 15 nos da 45 menos 5, y aquí el 32 nos quedaría igual, menos, al hacer la multiplicación, 16 por 15 nos da 240 sobre 3. Aquí ya podemos hacer las operaciones indicadas. 45 menos 5 nos da 40, y 32 menos 80, que fue la operación de 240 sobre 3, nos da 80, o si se realiza la simplificación, tercera de 240 sería 80 y tercera de 3 sería 1, entonces 32 menos 80 sería menos 48. Ya aquí podemos determinar con esta respuesta que por un lado nos dé 40 y por otro menos 48, quiere decir que como no son valores iguales, por ese lado también nos indica que la función no es continua. Entonces para este primer ejercicio la función de la temperatura t de t es una función continua, entonces tenemos que la función de la temperatura t de t no es una función continua. B. ¿Cuál es la temperatura cuando han transcurrido 12 horas y cuando ha transcurrido un día? Entonces vamos a mirar, a ubicarnos cuando han transcurrido primero 12 horas. Dentro de la función a trozos podemos determinar aquí dos intervalos, pero este primer intervalo no lo podríamos tomar porque este signo nos está indicando que es menor a 12. Es una función abierta, quiere decir que el 12 no lo va a tomar, sino valores menores a 12 o muy cercanos a 12. Entonces no va a tomar el 12 exactamente, mientras que en esta parte, en este trozo, se lo va a tomar porque nos dice que es menor o igual a 12. Entonces el 12 sí lo tomaría. Entonces vamos a tomar esta función, 3t menos 5. Aquí la tenemos. Entonces cuando t es igual a 12, t de t es igual a 3, t menos 5, reemplazamos la t por 12, 3 por 12 nos da 36, menos 5 sería 31. Aquí ya tenemos la primera parte cuando han transcurrido 12 horas, entonces la temperatura sería de 31. Y cuando ha transcurrido un día, recordemos que cuando ha transcurrido un día corresponde a 24 horas. Pero si observamos la función, no hay un dato exacto para 24, una función exacta para 24. Aquí tenemos el 24, pero la función nos está indicando que se van a tomar valores muy cercanos al 24, menores al 24, pero no exactamente. Para que fuera exacto tendría que ser menor o igual. Aquí solo nos dice que menor, quiere decir que va a tomar valores muy cercanos al 24, pero no exactamente 24. Entonces no podríamos realizar o tomar esta función. Entonces, como no hay ningún intervalo en la función que se pueda definir, cuando ha transcurrido un día, entonces no se puede definir la temperatura exacta. Ya teniendo estos dos datos, podemos dar la respuesta que cuando han transcurrido 12 horas, la temperatura es de 31 grados, y cuando ha transcurrido un día, no se puede definir la temperatura ya que no hay un intervalo exacto para 24 horas. Aquí tenemos la gráfica en GeoGebra, en donde está especificada la función a trozos. Observando aquí la función podemos darnos cuenta que no es una función continua, ya que
donde termina este punto no está tomando de una vez el otro puntico para poder decir que es una función continua. Lo mismo con este trozo, no está terminando donde inicia el otro para poder decir que es una función continua. Entonces aquí vemos representada la gráfica. Muchas gracias.